Muy buenas tardes, mis amigos, bienvenidos a Sin Medias Tintas RD. Yo soy Ramón Valdeyaque y estaremos analizando durante unos 50 minutos, 55 minutos, los temas más importantes de la vida política dominicana en este programa del día de hoy. Nuestro compañero César Sánchez no estará con nosotros, pero nosotros seguimos conectados con ustedes a través de Global TV y a través de nuestro canal de YouTube, Sin Medias Tintas con Valdeyaque. Usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que le lleguen esos temas que son candentes del mundo político nacional. Nosotros contentísimos de poder compartir con ustedes como cada sábado a las 2 de la tarde. Y contento me siento también porque está celebrando su cumpleaños nuestro amigo Pablo Alduey. Pablo Alduey es el presidente del Partido Revolucionario Moderno en Pedro Brán. Pablo, un gran amigo, un hombre de largas batallas políticas dentro del Partido Revolucionario Moderno, y en la actualidad, por favor, pónmelo en full a Pablo, exacto, es presidente del PRM en Pedro Brán, pero es el administrador del hospital de Pedro Brán y está haciendo una gran gestión. Pablo Alduey, nosotros estamos contentísimos de celebrar su cumpleaños en el día de hoy. Nuestro amigo Pablo Alduey, que creo merece la reelección para la presidencia del PRM en Pedro Brán, porque lo ha hecho bien en el hospital, lo está haciendo bien como presidente del PRM. Entonces, que siga Pablo, por Dios, que siga. Bueno, señores, yo quiero agradecer al director de INESPRE, David Herrera, por recibirnos en esta semana en su despacho de esta institución. David es un hombre que fue 18 años diputado de la República y ahora le toca dirigir esta institución que no es tan fácil. Por favor, colócame la foto de David Herrera, Esteban Vargas, donde pudimos conversar con David de varios pintos temas. Saben ustedes que se ha estado hablando de un tema de las deudas que tiene INESPRE con suplidores. Sin embargo, yo tengo que señalar de manera responsable que es imposible, como también lo ha dicho el propio David Herrera, que él tenga deuda o deudas con agricultores o con suplidores. No, porque David acaba de llegar prácticamente a esta institución. Esas deudas son del incumbente pasado de la institución de INESPRE. Hay que decir las cosas como son, pero mucha gente quiere como endilgarle estas deudas a David Herrera, que va a hacer una buena gestión desde ahí. Un hombre que sabe de política y sabe trabajar con la gente, porque duró 18 años en el Congreso Nacional como diputado de la provincia de San Juan por el PRD, de los pocos diputados que sacaba el PRD, y entonces David decidió apoyar al presidente Luis Abinader junto a una gran cantidad de exdiputados y diputados actuales, dentro de los cuales se encuentra Luis Castillo, y le ha tocado a él dirigir esta institución que, repito, él no tiene deudas con nadie. Claro, a él le tocará asumirlas como gobierno, pero él no contrajo deudas. Hay que decir las cosas como son. Bueno, gracias a David por ese buen trato en su despacho de el INESPRE. Señores, no se muevan de su televisor, porque al regreso nosotros estaremos hablando de lo que planteó el ministro de Educación con relación a la asignatura de moral y cívica. Si te apasiona el fútbol como nosotros. Bueno, es cierto que hay un antes y después, porque antes del Cholo era mucho menos el nivel que tenía este equipo. Y te apasiona saber de toda la actualidad de ese deporte, este es el espacio que esperabas. Sin saber nada, el espacio futbolero hecho para ti. Todo lo que encierra este mundo futbolístico, Brasil siempre ha sido una de las potencias
Acompaña a Gustavo y a Sergio todos los sábados a la 1 de la tarde por aquí, por Global TV. El ministro de Educación de la República Dominicana tomó una decisión muy esperada por el pueblo dominicano. Sí, digo muy esperada porque la gente decía, ven acá, ¿por qué han quitado la moral y cívica de las escuelas públicas de la República Dominicana? Bueno, el ministro Luis Miguel de Camps tomó la decisión de retornar a la moral y cívica como asignatura, no como eje transversal, como asignatura, y nosotros celebramos esa decisión. Eso no lo va a resolver todo, ahora sí va a aportar una gran parte de la solución con el tema de los valores cívicos y ciudadanos y la crisis de valores que vive el mundo, en este caso nuestro país, la República Dominicana. Tendrá que aportar necesariamente, pero también la sociedad tiene que contribuir en sentido general. Iglesias, clubes, escuelas, colegios, instituciones y demás, porque es un compromiso de todos y no basta solo con aprenderlo en la escuela y no practicarlo en las calles, en los hogares, en la familia y demás. Nosotros celebramos esta decisión del ministro Luis Miguel de Camps. Creo que es una decisión sabia y valiosa para tratar de rescatar esos valores cívicos y ciudadanos que la República Dominicana de alguna manera ha ido perdiendo. Y bueno, ¿qué se incluirá en esta asignatura de moral y cívica? Pues como ejes transversales, temas ligados a la educación ciudadana, por ejemplo, que eso es fundamental, temas ligados a las relaciones humanas, por supuesto, entre otros temas que son importantes para la convivencia humana. Enhorabuena, señor ministro Luis Miguel de Camps, por esta sabia decisión de retornar como asignatura al currículum de la República Dominicana la moral y cívica. Sí, era necesario y nosotros aplaudimos esta decisión del ministro de Educación. Cambio radicalmente de tema, señores. El tema que está en la palestra en este momento es el apresamiento de Antonio Espaillat, que al momento de hacer este programa, tengo que decir que se está esperando la toma de medida de coerción de Antonio Espaillat, el propietario de la discoteca Jet Set, que se desplomó y cobró la vida de 236 personas. Sí, Antonio Espaillat fue apresado en esta semana junto a su hermana Maribel, que no está arrestada. Maribel está en su casa porque sufrió, si se quiere, un desmaye, un desplome, la hermana de Antonio Espaillat, porque, caramba, gente que no está impuesto o que no tiene costumbre de bregar con temas de justicia, se ha visto envuelto en esta situación. Aquí en este programa he conversado con 3 juristas y solo uno planteaba que el caso puede ser penal. Los demás hablaban de que la tipificación de este caso debería ser civil. Sin embargo, la acusación de homicidio involuntario que se vierte contra Antonio Espaillat plantea lo siguiente, basada en el artículo 319 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, y es que el código dice que el homicidio involuntario es causar la muerte involuntariamente debido a falta de cuidado o negligencia. La pena sería de 3 meses a 2 años de prisión, y oigan la irrisoria multa que plantea el código, Apolinar, oiga esto, de 25 a 100 pesos dominicanos la multa. Yo no sé cómo ustedes los abogados administran esto, porque realmente es irrisorio. Sin embargo, ¿qué le ha complicado
la situación a Antonio Espaillat, el magnate de RCC Media en la República Dominicana. Bueno, la situación se la ha complicado el ex empleado del Jet-Set, Gregory Adames, quien ha dicho que él fue intimidado por Antonio Espaillat para que éste no hablara. Y este se presentó a la justicia como testigo planteando que le había dicho a Antonio Espaillat el riesgo que corría de desplomarse la discoteca del Jet-Set. Por supuesto, el abogado de Antonio, el señor Valerio, niega la especie. Sin embargo, Gregory Adames sostiene la tesis de que le había dicho esto a Antonio Espaillat y que Antonio lo intimidó para que no hablara. Y parece ser que el Ministerio Público ha tomado en cuenta estas declaraciones del ex empleado del Jet-Set, Gregory Adames, y esto le ha complicado la situación a Antonio Espaillat en términos de que pudiera quedarse preso Antonio Espaillat, pero también hay otros abogados que dicen que como él tiene bienes, no corre peligros de huir a la justicia, pudiera tomársele una medida de coerción con prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y que siga su proceso legal. Yo no sé si le conviene a Antonio, y si usted es abogado y me está viendo, dígame si a Antonio le conviene más ser juzgado como homicidio involuntario o que el caso se tipifique de manera civil. Si fuera civil, entonces Antonio tendría que indemnizar a la gran cantidad de personas que los han demandado. Y eso implicaría que ese proceso duraría años y que los abogados de Antonio, de alguna manera, tendrían que negociar con los querellantes. Si tú me estás demandando por 10 millones de pesos, yo te digo, bueno, yo te voy a dar esos 10 millones de pesos a 10 años, te voy a dar 1 millón por año. Sin embargo, el demandante diría, bueno, pero dame 5 en un año y no me debes, por poner un ejemplo. Y tendría que buscar mucho dinero Antonio Espaillat para resolver ese caso. Sin embargo, si el caso es penal, miren lo que plantea el Código Procesal Penal de la República Dominicana en el 319, plantea de 3 meses a 2 años de prisión, y estamos hablando de homicidio involuntario porque Antonio no tiene la culpa de lo sucedido allí en términos de que él quería que esto suceda. Pudiera ser culpable por negligencia, por no actuar en el momento adecuado para prevenir este desplome, pero tendríamos también que señalar que el Estado Dominicano incurre en culpa en este hecho. ¿Por qué? Por no actuar a tiempo en términos de supervisión de la edificación. Sí, porque también hay que decirlo, se supone que hay instituciones que están para supervisar y evaluar las edificaciones, y más una edificación como esta donde asistían muchísima gente los lunes, pero casi toda la semana abierta la discoteca. Entonces también el Estado incurre en culpa en este horrendo hecho que ha consternado y que, caramba, no saca de la pena a los dominicanos. Tanto así que este hecho ha sumergido el negocio de la diversión, el negocio del entretenimiento, en una especie de letargo profundo que afecta a la economía de los productores artísticos de la República Dominicana, que están prácticamente colapsados, al igual que el techo del Jet-Set. Sí, los productores artísticos colapsaron junto con el techo del Jet-Set. Están haciendo grandes esfuerzos por reactivar esa economía, pero la verdad es que no ha sido fácil. Repito, el hombre que se le ha puesto difícil a Antonio Espaillat es el señor
Gregory Adames, pero yo tengo ahí, señor director, un video de las últimas declaraciones, de las más recientes, del abogado de Antonio Espaillat, que me gustaría que me coloques, por favor, Esteban Vargas, para que nuestros amigos televidentes y nuestros amigos de nuestro canal de YouTube puedan ver qué ha dicho el abogado Valerio sobre la situación de Antonio Espaillat y sobre el caso del testigo Gregory Adames. Vamos a ver, señor director, si tenemos esas declaraciones con audio de Gregory Adames, el hombre que se le ha puesto sumamente difícil a Antonio Espaillat, diciendo que lo intimidó para que no hablara. Lo intimidó y no lo sobornó. Yo pregunto, un hombre con tanto dinero. O sea, Gregory tiene la verdad de lo que pasó en el Jet Set, de acuerdo a lo que él plantea. Y Antonio, para que él se calle, en vez de sobornarlo, lo intimidó, o sea, lo amenazó. ¿Le ha pasado algo a Gregory? Ya está protegido por la Procuraduría General de la República, y eso es correcto. Hay que protegerlo a él, porque no sabemos si él tiene la verdad o si está mintiendo. La justicia tendrá que demostrarlo. A ver, ¿tienes el video ahí, Esteban Vargas? La intimidación. Perfecto, bueno, adelante. Perfecto. Sobre la intimidación, a nosotros nos llama la atención dos cosas. La primera, que no le ha ocurrido nada. No le ha ocurrido nada. Nada. La segunda, que la intimidación es la intimidación más rara porque se da en las redes sociales. La tercera, que esa era una persona de confianza extrema, no de Antonio Espaillat, porque creo que Antonio Espaillat no habló con él, sino de la señora Nivel Espaillat, que está también en este tema. La cuarta, señores, esto es una imprudencia. Más de lo que hay no va a haber. O sea, ¿para qué se va a amanecer una persona ahora? Todos los empleados de Yexel, todos los empleados de la empresa Espaillat, que aquí tiene que haber también, porque aquí tiene que haber medio de RCC Media, todos los empleados de Espaillat conocen a Espaillat. No es un hombre de... Y sobre la supuesta advertencia que le había hecho el empleado de que se iba a derrumbar el techo. Es un tema de la investigación que en su momento nosotros también, ya lo hemos dicho, vamos a dar su versión. Ustedes conocen que el proceso tiene etapas. Por ahora, hoy toca la medida de coerción. Eso es lo que toca. Van a depositar la medida de coerción y en ese momento, se va a discutir, que yo espero, y así tiene que ser, que pese a que son 68 abogados, sea una discusión con altura, una discusión técnica y básicamente, y lo quiero decir desde el fondo del alma, con un respeto absoluto para el señor. Bueno, el abogado dejó claro que, gracias a nuestra gente del Listín Diario por este video, dejó claro el abogado que el señor Adames no fue intimidado, y eso lo dejó muy claro. Sin embargo, no dejó claro el tema de que Adames le había dicho a Antonio Espaillat que el techo se iba a desplomar. Eso no lo dejó claro porque dijo que eso hay que dejárselo a la investigación. Sin embargo, él plantea que este ex empleado del Jet Set nunca habló con Antonio Espaillat, lo que de alguna manera niega toda la especie, pero sí dice que tuvo conversación con la hermana de Antonio Espaillat, para que usted vea. O se lo dijo a Antonio o se lo dijo a ella, porque todo el mundo estaba hablando de Antonio. Sin embargo, termina también arrestada la hermana de Antonio Espaillat, que aunque por un desmaye que le dio no está presa, pero Maribel Espaillat está involucrada en el caso, y quien la involucra es precisamente este joven ex empleado del Jet Set, apellido Adames. El tema se complica. Vamos a ver la medida de coerción que tomará el Ministerio Público contra Antonio Espaillat. Vamos a ver qué medida de coerción se toma contra él, porque en realidad hay hambre y sed de justicia en el pueblo dominicano, pero la justicia debe ser justa, valga la redundancia. No se puede juzgar a priori a nadie,
no se debe. Señores, cambio de tema. Hipólito Mejía ha dicho que Carolina le va a dar leña a todos los que se metan en el medio. Arrancó Hipólito. Y yo digo, ¿le hará tanto bien a Carolina las salidas de Hipólito en términos mediáticos? ¿Le hará bien a una posible candidatura presidencial de Carolina Mejía que Hipólito esté hablando ante los medios de comunicación, un hombre que no tiene pelos en la lengua, que a diferencia de Carolina, es un hombre que lo dice todo, no tiene freno? Carolina es una mujer comedida, de buen léxico, de mucho respeto, de una buena gestión municipal, pero ¿podría Hipólito de alguna manera derrumbar las aspiraciones de Carolina en cualquier momento con sus acciones? Recuerden ustedes que Hipólito se hizo una especie de harakiri en el año 2012 cuando habló de que las mujeres que trabajan en los hogares se robaban la carne para dársela a los maridos. Cuidado con eso, Carolina. Es verdad, Hipólito suma mucho hacia lo interno en términos de la estructura política del PRM, pero en términos mediáticos Hipólito pudiera causarle un gran daño a las aspiraciones de Carolina. Utilicen a Hipólito de manera estratégica para trabajar temas estratégicos y que se ponga freno en la lengua. Claro, también tengo que señalar que no es el momento de una campaña hacia la presidencia de la República. Primero, no está en el marco de la ley. Claro, no está en el marco de la ley. Ahora bien, hay que tener cuidado con esto, porque estamos enviando una muy mala señal. Sí, todavía no está permitido ni autorizado por la Junta Central Electoral que nadie esté haciendo campaña a destiempo. Ahora, yo sí les digo, ¿qué más beneficia al PRM en este momento? Fajarse a hacer un buen gobierno, que sería la carta de presentación y de triunfo de quien sea seleccionado candidato presidencial de esa organización, o dedicarse a una guerra fratricida en este momento entre compañeros del propio PRM, acusando, por ejemplo, a David Collado de no ser un PRMista auténtico. Sí, que la PRMista auténtica es Carolina y que David no es auténtico PRMista y que no se puede confiar en él. Iniciar una guerra fratricida desde ahora dentro de esa organización política pudiera cobrarle un alto costo para el año 2028. Sí, porque se desgastarían desde ahora, desde el 2025, enfrentándose internamente por la carrera presidencial, que a decir verdad, desde mi óptica, el PRM tiene dos posibilidades presidenciales para ser candidato presidencial: Carolina y David. Definitivamente eso es así, y lo digo con mucha claridad. Carolina con altas posibilidades de ser candidata presidencial por la estructura política con la que cuenta. La de su padre, que es un trabajador político y que tiene buena aceptación dentro de la estructura interna, y eso pudiera ser que Carolina se convierta en candidata presidencial porque el proceso es interno. O sea, el proceso convencional es interno, no es abierto. Ahora bien, cuando se mide a David Collado, David es mucho más popular en términos generales. Hacia afuera, David está en primer lugar. Si David logra extrapolar esa popularidad de lo externo a lo interno, David podría convertirse en candidato presidencial. Si solo se queda con la popularidad externa, se lo lleva Carolina. Pero por Dios,
yo llamo a esos aspirantes a la presidencia de la República, que son una gran cantidad y todavía faltan por salir, porque falta, bueno, oficialmente la precandidatura o las aspiraciones de la vicepresidenta de la República, que ha dicho Adolfo, el de Promese, que será su coordinador de campaña, pero ella no ha dicho oficialmente que va a aspirar a la presidencia. Parece que sueña con eso, pero no lo ha manifestado públicamente. Son muchos, pero por Dios, concéntrense en trabajar para que el PRM haga un buen gobierno. No es verdad que si el Partido Revolucionario Moderno queda mal desde el gobierno dominicano, no es verdad que se va a quedar en el poder. Y si ustedes repiten la vieja historia del viejo partido, el Partido Revolucionario Dominicano, de enfrentarse internamente y destrozarse entre ustedes mismos, definitivamente el pueblo le negará el voto. Tienen que tener cuidado y actuar con cautela y con respeto al pueblo dominicano que colocó a Luis Abinader ahí y que confía en que Luis hará un buen gobierno, sobre todo en este segundo mandato, que no la tiene fácil. No la tiene fácil porque no hay recursos para construir obras. La República Dominicana en los últimos gobiernos ha vivido de los préstamos, y entonces Luis no la tiene fácil y tiene de frente a un ducho de la política que es Leonel Fernández, que aunque está un poco cabizbajo, es un hombre que así como tiene rechazo de la población, también tiene aceptación. Entonces tienen que cuidarse y no minimizar a ese enemigo político que pudiera sacarlos del poder, que yo pienso que más que Leonel lo saque, el propio PRM se sacaría del poder con sus actitudes irracionales y con este afán desmedido de poder, porque yo pienso que en el PRM ahora todo el que tiene una posición cree que es presidenciable. Por eso es una cosa increíble. O sea, tú ves gente ahí aspirando a la presidencia de la República que no tiene a nadie, que no tiene estructura política, que no gusta, que no despierta entusiasmo en la población, pero tiene un decreto. Y al tener ese decreto se cree con la posibilidad de poder ser presidente de la República. Y creo que Luis Abinader tuvo culpa de eso. Anoten eso. El presidente es culpable de que hoy el PRM tenga tantos precandidatos o aspirantes a la presidencia. Y digo que es culpable de manera involuntaria. Sí, porque Luis, en un gesto de sinceridad, cuando ganó el proceso electoral del 24, convocó a los posibles aspirantes. Le dijo que ya él jamás aspiraría a la presidencia de la República y que tiren para adelante. Entonces, abrió la compuerta para que una caterva de políticos que se creen presidenciables salieran a decir: yo aspiro a la presidencia de la República. A mí me gustaría ver, si ellos no tienen decreto, si continuarían sus aspiraciones, que lo correcto es que el presidente le quite el decreto a los que aspiran, ¿sí? Para que compitan todos sin decreto, a ver si es verdad que el gas pela, ¿sí? Porque muchos se creen presidenciables porque tienen polígrafo para firmar. Esa es la verdad. Bueno, señores, en esta semana nosotros vimos una información que me llamó mucho la atención y me llamó a preocupación sobre todo. Y es que arrestaron a miembros de una banda haitiana o de bandas haitianas porque buscaban drones en la República Dominicana. Caramba, yo no entiendo, porque esa investigación debe profundizarse. ¿Quién les iba a vender estos drones a estas bandas?
¿quién tiene contacto con estos terroristas haitianos? ¿Quién es el suplidor de estos bandidos terroristas haitianos? ¿Por qué no darlo a conocer a la luz pública? Porque sería interesante. Lo primero es que si es un dominicano el suplidor, está enfrentando su propia patria. Sí. Yo pienso que debe ser desterrado la persona, después que cumpla condena, por supuesto, y acusado de terrorismo, la persona, si es dominicano, que ha suplido a estos haitianos. Fueron arrestados en la frontera de este lado, del lado dominicano, en la zona de Dajabón. ¿Por qué se suplen estos miembros de las bandas haitianas de drones? Todo el mundo sabe que el gobierno haitiano contrató a un mercenario para atacarlos con drones y salió una información de que habían perdido la vida alrededor de 40 personas con ataques de drones en Haití y ellos quieren combatir con las mismas armas. Lo penoso es que sea desde la República Dominicana que se esté armando a estos delincuentes haitianos, a estos terroristas, que si bien está salvaguardada nuestra frontera, también hay que decir que podrían significar un peligro para nosotros, sobre todo utilizando estos bandidos haitianos, estos terroristas haitianos, ese tipo de armas, o sea, los drones. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacer una investigación profunda y hay que dar a conocer al pueblo dominicano quiénes carajo están detrás de la venta de estos drones a los miembros de las bandas haitianas que tanto daño le hacen a ese territorio y que se han adueñado del territorio, porque ¿qué buscan estas bandas? Tener control de las aduanas, tener control de las edificaciones gubernamentales, han destruido hospitales, en 6 meses le han quitado la vida a 4,000 personas, entonces es un pandemonium lo que vive esa nación y la República Dominicana, que es vecina de ellos, corre peligro, aunque usted me diga que no, pese a que la frontera está protegida, corremos peligro, porque recuerden que estos terroristas son capaces de todo, por eso nuestra frontera debe estar provista de mucha tecnología para evitar cualquier tipo de ataque y que se forme allí un cordón, un corredor militar en toda la frontera desde Dajabón hasta Pedernales para nosotros proteger la soberanía y proteger de la República Dominicana. Señores, el presidente Luis Abinader se reunió con el mandatario de Brasil, Lula da Silva. Allí abordaron la crisis haitiana en Brasil, donde Lula convocó a los presidentes del Caribe y algunos de Sudamérica en lo que se llama Cumbre Brasil-Caribe, convocada por Lula da Silva, para analizar la actual situación en Haití. Muy interesante esto, estamos hablando de que Brasil es una de las economías más importantes de Latinoamérica y Lula es un amigo de la República Dominicana, era un gran aliado del gobierno de Danilo Medina, fue gran amigo del doctor Peña Gómez, pero parece que Lula también está buscando establecer lazos fuertes de amistad con el presidente Luis Abinader. Ojalá haya una declaración conjunta de todos los países del Caribe para que en Naciones Unidas, señores, las naciones poderosas del mundo, sobre todo, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, el mismo Rusia también, ¿por qué no? Busquen la manera de actuar de manera conjunta para que
el tema haitiano se solucione, por el bien de Haití, pero también por el bien y la tranquilidad de la República Dominicana, que nosotros necesitamos que Haití por lo menos se pacifique. No quiero pedir más allá de lo que se puede. O sea, Haití no está en condiciones ahora mismo de convocar un proceso electoral, pero si Haití se pacifica, vamos ganando los dominicanos. Y eso es lo que ha estado buscando el presidente Luis Abinader, que de hecho el presidente Abinader en esta semana se reunió con el mandatario de Francia, Macron, y Macron le ha planteado al presidente Luis Abinader financiar el 85% del transporte del Gran Santo Domingo. Y yo le digo al presidente Luis Abinader, acéptelo, señor presidente, acéptelo, si es vía préstamo, pero de Estado a Estado. No es que el gobierno francés nos mande una compañía, no, de Estado a Estado, acéptelo, porque se han tomado préstamos para muchas cosas. Entonces, si este préstamo viene a resolver el problema del transporte en el Gran Santo Domingo, que por consiguiente resolvería el problema del tránsito, porque sacaríamos muchísimas chatarras del sistema de transporte, acepte la colaboración, acepte el financiamiento. Es necesario para resolver este problema de la ciudad de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, donde vive casi la mitad de la población dominicana y donde casi todo el mundo quiere o tiene un vehículo. No cabemos ya en esta ciudad, no podemos transitar todos los que habitamos aquí. Aquí hay un pandemonium en el tránsito y esa es la verdad. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, si usted tiene un buen sistema de transporte, un sistema de transporte decente, usted se monta en el metro, luego se monta en una guagua de uno de los corredores, usted anda limpio, anda con aire acondicionado, a usted nadie lo va a empujar, entonces con un solo pasaje usted puede hacer esa ruta y si quiere coger teleférico, pues coge teleférico. Entonces estamos hablando de que el sistema de transporte se va a decentar y vamos a resolver ese problema. Y yo no tengo que encender mi vehículo para venir a trabajar. No, vengo en el sistema de transporte público, como lo hacen algunas naciones desarrolladas del mundo. Claro, y eso va a disminuir y a mitigar el problema del tránsito en esta ciudad, que es insostenible. Yo pienso que el presidente Luis Abinader tendrá que colocar en Intran a un mago, sí, a un mago que busque la forma, por arte de magia, de resolver este problema tan difícil que tiene la República Dominicana en la actualidad. Yo pienso que el tema del tránsito en el Gran Santo Domingo es un tema de emergencia. Esa es la realidad, tema de emergencia. Como de emergencia es lo que ha estado pasando entre Israel e Irán. Después de la pausa abordamos este tema. El fútbol como nosotros. Bueno, es cierto que hay un antes y después, porque antes de Cholo era mucho menos el nivel que tenía este equipo. Y te apasiona saber de toda la actualidad de ese deporte, este es el espacio que esperabas. Sin saber nada, el espacio futbolero hecho para ti. Todo lo que encierra este mundo futbolístico, Brasil siempre ha sido una de las potencias. Acompaña a Gustavo y a Sergio todos los sábados a la 1 de la tarde por aquí, por Global TV. No tengo aquí. No tengo. Todavía estoy esperando. En esta semana yo vi unas declaraciones de Donald Trump que me llamaron la atención y que no hicieron esperar los ataques de Israel a Irán. Trump había dicho que pudiera presentarse en cualquier momento un ataque de Israel a Irán. Yo no sé hasta qué punto, señores, esto sea sano para Donald Trump, porque Trump se vendió en la campaña como un hombre pacificador. De hecho, estuvo buscando que el conflicto de Rusia-Ucrania se resolviera, no se logró, pero en este caso prácticamente Trump da la voz de alerta de lo que va a suceder, pero no solo la voz de alerta, también Estados Unidos está colaborando
con Israel, porque todo el mundo sabe que Israel es prácticamente una colonia de los Estados Unidos de América, un país con mucha tecnología, un país súper desarrollado, pero un país que hace lo que le diga Estados Unidos de América. Entonces, hemos visto cómo Irán también repele los ataques contra Israel, y esto está provocando una situación que pudiera salirse de control y que pudiera afectar la vida de mucha gente. Israel ha enfrentado al grupo Hamas y a Palestina en este momento, pues se abre de manera frontal contra Irán. Yo he podido observar cómo han caído diversos misiles en Israel, lo que de alguna manera ese escudo protector que tiene Israel le ha fallado, y esto es peligroso. ¿Por qué pelean estos dos países? Bueno, quiere bajarle un poco la pesada Israel a Irán, en términos de que Israel maneja una gran parte del uranio, y de hecho en el día de hoy también Israel bombardeó una refinería de gas, la más importante perteneciente a Irán en el Golfo Pérsico. No creo que le convenga al mundo este conflicto bélico en este momento, pero ya es inevitable. Ojalá pudiera haber una mediación, ojalá hasta el propio Papa se involucre como mediador para detener este conflicto bélico entre estos dos países que tienen mucha tecnología y que tienen muchos misiles para enfrentarse, que podría cobrar la vida de muchos ciudadanos inocentes de esos dos países. No son fuegos artificiales, son misiles que caen sobre el territorio de Israel y sobre el territorio de Irán. Señores, en otra información que debemos analizar en este programa, más de 2,000 protestas se le han presentado a Donald Trump y al gobierno de los Estados Unidos por el tema de la decisión de repatriar a los ilegales en el territorio de los Estados Unidos de América. Esto ha afectado grandemente también a la República Dominicana, porque la decisión es del gobierno federal, y desde Puerto Rico han llegado a la República Dominicana una gran cantidad de dominicanos repatriados por estar en condición irregular. Ahora bien, Trump aparentemente no contaba con que dentro de su propio país se iba a producir una reyerta tan grande como la que ha sucedido sobre todo en Los Ángeles, y que se ha ido extrapolando a algunos estados y algunas ciudades de los Estados Unidos de América. Como no contaba Trump con esta situación, que no ha tenido paz desde que llegó al gobierno, y que yo pienso que él ha procurado no tener paz, Trump ha tenido que detener la persecución contra los ilegales, porque se ha visto afectado en la economía de ese país, la agricultura, la gente que trabaja en las industrias, que lamentablemente muchos de los que trabajan ahí están irregulares en los Estados Unidos de América. Entonces, ha ordenado pausar temporalmente las redadas laborales del ICE, el señor Donald Trump. Baje aquí Vargas, por favor. ¿Por qué lo ha hecho? Tiene dificultades con las granjas, tiene dificultades con la agricultura, tiene dificultades con los productos comestibles en sentido general, tiene dificultades con las industrias. Entonces Trump tendría que buscarle un bajadero a esta persecución
y tendría que de alguna manera justificar la decisión que ha tomado el señor Trump de no continuar estas persecuciones en contra de los ilegales que residen en este territorio. De manera, señores, que de alguna manera eso baja la tensión de aquellos que están viviendo de manera irregular en los Estados Unidos, pero ha dejado claro esta decisión de Trump que quienes tienen problemas vamos a decir que crímenes mayores, drogas, lavado y ese tipo de cosas, no hay contemplación contra ellos. Yo lo veo bien. Si usted está trabajando en los Estados Unidos, en la agricultura, y usted no tiene un prontuario delictivo, caramba, denle la oportunidad a ese ser humano de que se gane la comida, porque Estados Unidos es un país eminentemente compuesto por migrantes. Eso es así, señores. De último minuto, el Ministerio Público deposita medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat. Bueno, ya está claro de que tendrá un juez que determinar qué va a pasar con la suerte de Antonio y de Maribel, y se espera, bueno, fue depositado a las 2 de la tarde, así es que esa es la última información del caso Jet C. Vamos a ver qué pasa. ¿Se irá Antonio hacia su casa con prisión domiciliaria, grillete, impedimento de salida del país y lo mismo su hermana? ¿O quedará arrestado Antonio Espaillat? Lo dudo que quede arrestado, porque Antonio tiene recursos suficientes y no va a rehuir a la justicia, porque también ha estado en disposición de colaborar. Y recuerdo, Antonio tiene la culpa de que se cayera ese techo. Estaba en la voluntad de Antonio Espaillat que esto matara a 236 personas. No lo creo, de verdad. En mi fuero interno me analizo y digo, no lo creo, porque no creo que Antonio sea una persona que tenga ese pensamiento. No, además se trata de su propio negocio, de su propia empresa. De manera que pedimos justicia con este caso, pero no una justicia a priori, sino una justicia a posteriori. O sea, que se analicen los hechos y que se juzgue de acuerdo a la ley, que no influya la parte mediática. Señores, muchas gracias por la sintonía desde el día de hoy. El sábado a las 2 de la tarde los espero aquí en Sin Medias Tintas RD. Bye bye.